Wilmer Rupperti, preso en Venezuela. La revolución comiéndose a sus hijos. Y qué buen momento para mirar las noticias con detalle, porque lo confirma su equipo de abogados que quieren o que exigen claridad sobre su detención. A llorar pa'l valle. El ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos asegura que Diosdado Cabello, el narco, reclutó a terroristas de Irán, Hamas y Hezbollah en Venezuela. ¿Quién se lo podría imaginar, verdad? Malas noticias para Delcy. Esto le va a gustar. Yo sé que le suena muy bien, ¿verdad? Pues bien, banquero Tomás Miembro Concha se declara culpable por fraude millonario y por evasión de sanciones a Venezuela. Otro de esos casitos que usted quiere enterarse. El senador Rick Scott insiste en que la solución para Venezuela pasa, como usted sabe, por unas elecciones nuevas que dependan de la gente, de nosotros, y no de la amiguita de Maduro, claro que sí. Y recuerdan la última jugarreta de la propagandita de Delcy, los youtubers, los falsos noticieros en YouTube. Bueno, denuncian que al menos 15 actores argentinos fueron identificados grabando estas propagandillas a favor de Delcy Rodríguez. Así que tocará poner la lupa sobre estos sujetos, como mínimo, ¿no? Y la justicia de los Estados Unidos investiga al presidente Gustavo Petro por posibles vínculos con narcos, así mismo. Así que quédate, porque este, como siempre, es el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo esto y más hablaremos el día de hoy, sábado, 21 de marzo de 2026. Augusto Navarro en su espacio, que como siempre se llama Apolítico. Comenzamos. Wilmer Rupperti permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas luego de que la Policía de Inteligencia del país solicitara una reunión con él, como informaron ayer viernes el bufete de abogados que lo representa. Según los abogados de Rupperti, esta solicitud de encuentro por parte de los agentes de inteligencia se realizó el pasado jueves alrededor del mediodía, sin que hasta el momento se haya formalizado ni su liberación, ni tampoco se conozcan los cargos específicos que habrían en su contra. El empresario, reconocido por su papel en el sector petrolero, ya usted sabe, y por sus vínculos con el negocio de la distribución de combustibles y el comercio de crudo y sus derivados, entre otras cosas, fue citado por miembros de la Fuerza de Inteligencia del Estado para una reunión que, según su representación legal, no ha concluido con su excarcelación. Ahora le llaman reunión, ¿no? Bueno. El bufete que defiende a Rupperti manifestó su preocupación por el estado y las condiciones de su cliente, mientras que, por supuesto, exigió claridad sobre las motivaciones de la detención y las acusaciones que, en caso de existir, podrían estar formulándose. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado información oficial sobre los motivos de la retención ni tampoco de los posibles cargos. Como usted sabe, es la norma en la dictadura chavista, en donde la ley es una quimera. Rupperti es conocido dentro de la industria petrolera venezolana y también ha tenido un papel relevante en la provisión de servicios logísticos y comerciales relacionados con el sector petrolero, con Delcy, lo que por supuesto lo coloca en el centro de múltiples negocios y disputas económicas en el sector energético nacional. O sea, el régimen le debe plata, él le debe plata a algunos del régimen y todo en bucle. Así va la cosa. Por ejemplo, se sabe que Rupperti pagó la defensa de Hugo Carvajal, pero también la de los narcosobrinos. ¿Y a cuenta de qué o quién se lo pidió? Porque no fueron los Maduro Flores, sino fue una amenaza de Delcy Rodríguez que, según revelaciones de manera extraoficial, le dijo Delcy a él que si no accedía a pagar, le quitarían sus negocios petroleros en Venezuela. Esas cositas de la ministra del Petróleo, ¿no? Pero ayer hubo la misma petición y no de forma amigable precisamente, y esta vez para pagar la defensa de Maduro y de Cilia Flores. Supuestamente Rupperti se habría negado porque el régimen le debe más de $600 millones por el incumplimiento de contratos. Y entonces él recibió una llamada en horas del mediodía en la que le pidieron que fuera al SEBIN para conversar. Pero lo que sería una estancia corta se ha ido alargando. De hecho, desde el SEBIN habrían asegurado que lo liberarían en horas de la mañana del día de ayer viernes, pero eso no ocurrió. Uno de sus últimos mensajes a sus allegados fue que se prepararan a pasar hambre,
porque todo indicaría que quieren dejarlo detenido por tiempo indefinido. Él es cliente de un bufete en Washington, D.C., ese mismo que demandó al régimen de Venezuela por incumplimiento de contratos y, de acuerdo a lo que se sabe extraoficialmente, ese bufete ahora estaría solicitando apoyo a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para que intervenga y para que presione a Miraflores para soltar a Ruperti, porque alegan que él no tiene sanciones de ningún proceso abierto con la justicia estadounidense. Y mientras tanto, nosotros veremos hasta dónde quiere tensar la cuerda la inquilina de Miraflores. Esto comienza a ponerse interesante. Marshall Billingsley, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para el financiamiento del terrorismo, ha asegurado el día de ayer que el narcoministro de Interior, Justicia y Paz del régimen venezolano, el Diosdado Cabello ha reclutado activamente personas en Hezbollah, Hamas e incluso redes vinculadas a Irán para operar en Venezuela. Billingsley recordó que esas acusaciones, por supuesto, no son nuevas. Son parte de documentos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y específicamente de la causa penal en contra del exdiputado chavista Adel El Zabayar, acusado en 2020 de narcoterrorismo, tráfico de armas y coordinación con organizaciones terroristas. El exfuncionario recordó que Cabello mantiene una recompensa, que no se nos olvide, ofrecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para ser capturado y juzgado por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar polvo blanco y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. La denuncia de Billingsley se basa en el expediente de ese exdiputado Adel El Zabayar, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en mayo de 2020. Y según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, El Zabayar actuó como enlace entre el régimen venezolano, el Cártel de los Soles, la guerrilla colombiana de las FARC y organizaciones terroristas del Medio Oriente, donde además actuó como intermediario entre el gobierno o el régimen venezolano y el régimen sirio del depuesto Bashar al-Assad. El documento judicial sostiene que en 2014 El Zabayar sostuvo varias reuniones con Diosdado Cabello, que le había ordenado que viajara a Medio Oriente para reclutar combatientes y para adquirir armamento militar. Según esta acusación, El Zabayar obtuvo lanzacohetes, fusiles AK-103 y rifles de francotirador en el Medio Oriente y que además reclutó miembros de Hezbollah y Hamas para planificar ataques contra intereses estadounidenses y otras tantas cositas. Y mientras tanto, nosotros estaremos aquí esperando que el equipo de la CIA, por ejemplo, haga lo que tenga que hacer con ese criminal, ¿no? Pues bien, un exdirector ejecutivo de una entidad bancaria internacional se declaró culpable ante un tribunal federal del sur de la Florida por su participación en un esquema de fraude electrónico multimillonario y en una conspiración para evadir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en contra del régimen de Venezuela. El acusado es identificado como Tomás Niembro Concha, de 64 años. Admitió los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, según informó el Departamento de Justicia. ¡Qué belleza!, ¿verdad? De acuerdo con los documentos judiciales, el ex banquero participó en una trama que involucró al menos 13 millones de dólares, mediante la cual se realizaron transacciones financieras fraudulentas y se engañó a instituciones bancarias para procesar pagos ilegales. El esquema incluyó el uso de mecanismos diseñados para ocultar el verdadero origen de los fondos y también el destino de los mismos. Las autoridades detallaron que parte de esas operaciones estaban relacionadas con intentos de eludir las sanciones económicas que fueron impuestas por Washington, así facilitando transacciones prohibidas que beneficiaban a actores vinculados con el régimen, usted sabe, los corruptillos. Y para ello, se habrían utilizado estructuras financieras complejas, incluyendo empresas intermediarias y cuentas en el extranjero. El caso fue investigado por agencias federales estadounidenses y procesadas en el Distrito Sur de Florida, DC, ya tú sabes, con sede en Miami, una jurisdicción clave en casos de delitos financieros internacionales y de violaciones de sanciones. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que por supuesto podría influir en la reducción de su sentencia. Sin embargo, enfrenta penas significativas que podrían incluir varios años de prisión,
así como sanciones económicas adicionales. La sentencia definitiva será determinada por un juez federal, pero la fecha aún está por anunciarse. El Departamento de Justicia subrayó que este caso forma parte de los esfuerzos continuos de los Estados Unidos para combatir el fraude financiero y garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, especialmente en contextos donde se intenta utilizar el sistema bancario global para evadir restricciones legales. Asimismo, las autoridades reiteraron su compromiso de investigar y procesar a individuos, pero también a organizaciones que participen en esquemas que socaven la integridad del sistema financiero o que faciliten actividades ilícitas a través de las fronteras internacionales. Este caso se suma a otras acciones recientes emprendidas por Washington para reforzar la supervisión sobre las operaciones financieras vinculadas al régimen de Venezuela en medio de un contexto de sanciones que buscan presionar por cambios políticos y, por supuesto, combatir las prácticas irregulares. Pues sí, señores, una malísima noticia para Delcy, que quiere que el mundo crea que ya todo es normal en Venezuela, porque mientras Delcy intenta convencer a Washington de que el chavismo se modernizó, de que el chavismo renació y que PDVSA ya es confiable, el ex CEO de Nodus International Bank, este sujeto en cuestión, tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Y el senador republicano Rick Scott reiteró su compromiso de no detenerse hasta lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, tras sostener un encuentro con la líder opositora María Corina Machado en el Capitolio, acá en los Estados Unidos. Y es que el senador, gran amigo de nuestra lucha, estuvo en el programa también de NTN 24, Club de Prensa, y expresó su preocupación por los más de 500 venezolanos que, según Foro Penal, permanecen ilegalmente encarcelados. Ha dicho: yo hablé con Marco Rubio y con el presidente Trump de la importancia de los presos políticos. Es importante para la transición democrática en Venezuela, es importante que todos los presos políticos sean libres. El senador fue muy categórico al referirse a Delcy Rodríguez, a quien calificó como un líder de cárteles. No es la presidenta de Venezuela, dijo. Y además, Rick Scott insistió en que la solución para nuestro país pasa por elecciones nuevas que dependan de la gente de Venezuela y no de una amiga de Maduro. Respecto al nombramiento de Gustavo González como ministro de la Defensa, quien figura en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, desde 2015, 11 años ya, por violaciones a los derechos humanos, Scott lo describió como una persona muy mala. El senador también cuestionó la visita de esa delegación estadounidense a la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida ilegalmente por Jorge Rodríguez, al considerar que podría legitimar al régimen. Es una idea terrible la cooperación de los senadores de Estados Unidos con Delcy Rodríguez. Esas fueron sus palabras. En relación con las investigaciones del Departamento de Justicia en contra del presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes, algo que ya le vamos a contar, Rick Scott declaró que Gustavo Petro es un socialista, extremista y de izquierda, un miembro del cártel de la droga, amigo de Maduro y de otras personas muy malas y dictadores. No tuvo sencillo. Sin embargo, aclaró que desconoce si la información es correcta y que cualquier acusación formal, por supuesto, depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y una vez más, el senador Rick Scott poniéndose del lado bueno de la historia. Ahora, una investigación de la plataforma Cazadores de Fake News identificó a un grupo de actores, locutores y modelos argentinos que participaron como presentadores en una serie de videos con ese formato de noticiero, algo de lo que ya hablamos tanto en el programa como en el directo, diseñados para simular emisiones informativas que hablaban a favor de Delcy Rodríguez. Del total de 21 conductores detectados en estos materiales analizados, 15 personas ya fueron identificadas mediante un proceso de verificación que incluyó búsquedas inversas de imagen, rastreo en plataformas de casting, redes sociales y, por supuesto, registros de actividad en el ámbito teatral y publicitario. Todos los identificados residen en Argentina, principalmente en Buenos Aires, y desarrollan sus carreras bajo la modalidad de freelance. Entre los nombres confirmados se encuentran Camila Arena,
Federico Vilaró, Francisco Godoy, Maru Gandolfo y José Luis Fariña, quienes cuentan con experiencia en actuación, en locución y en modelaje. Su perfil profesional incluye participación en producciones audiovisuales, campañas publicitarias, eventos y también en contenidos digitales. Según ese informe, estos profesionales fueron contratados para interpretar el rol de periodistas o de conductores de noticias, grabando piezas audiovisuales que replican la estética de noticieros internacionales. Para ello, emplearon recursos técnicos propios de su formación, como modulación de la voz, lectura en cámara e incluso uso de acento neutro o de acentos adaptados a países. El caso de José Luis Fariña destaca dentro del análisis porque, al parecer, en más de un video ha interpretado diferentes presentaciones. Su participación evidencia el uso recurrente de algunos actores en la misma estructura de producción y así como también la capacidad de adaptación requerida para asumir múltiples identidades mediáticas. De acuerdo con esa investigación, la contratación se había efectuado a través de intermediarios, como agencias y también plataformas de casting, sin que necesariamente se detallara que el destino final de ese material sería utilizado como propaganda política a favor de Delcy Rodríguez. Al menos uno de los actores confirmó haber realizado el trabajo como freelancer utilizando uno de sus registros vocales profesionales y bajo condiciones habituales en este tipo de encargos. Pero el resto de los actores identificados no respondió a las solicitudes de contacto que le hizo el equipo investigador, mientras que el relato propagandístico de Delcy queda desmontado por los periodistas que hacemos este oficio y también por usted, que sabe que esas no eran noticias reales. Y la justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes. Esto, según lo informó este viernes The New York Times, que cita además a 3 personas que están familiarizadas con este asunto. El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones durante su campaña presidencial, un tema que no es nuevo. Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de esas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en tráfico internacional de narcóticos y también agentes de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, así como el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, el HSI, agregó el diario. El periódico neoyorquino también apunta que las investigaciones se encuentran en una fase inicial y que se desconoce si alguna de estas investigaciones derivará en cargos penales en contra del mandatario. Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones independientes. La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, usted sabe, atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a esa etapa de fuertes diferencias con el gobierno colombiano. La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares, usted recordará, estadounidenses, con ciudadanos colombianos deportados, al considerar que eran traslados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas en contra de Colombia y tuvo que llegar Uribe a salvarle el pellejo a Petro. Imagínense ustedes. Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esa materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el mismísimo Petro. Luego, en septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que el colombiano se volviera loco y participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a los militares a darle un golpe de estado a Donald Trump, a desobedecer las órdenes del comandante en jefe con relación a la guerra en Gaza. Sin embargo, este martes, Petro señaló que el gobierno estadounidense le reactivó el visado hasta el final de su mandato, que concluye el próximo 7 de agosto. Pero la tensión en la relación disminuyó después de esa llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso luego a las reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos y al encuentro que mantuvieron Petro y Trump el pasado 3 de febrero. Pero una cosa es lo que diga el presidente de los Estados Unidos y otra
lo que las autoridades están investigando, porque para eso es que existe la separación de poderes. Ya veremos cómo termina la historia de Petro. Sobre la encomienda que tiene el nuevo ministro de la Defensa, el corrupto, el torturador, el sancionado González López, sobre el equipo de Estados Unidos que se reunió con la Comisión de Seguimiento de esa escuálida ley de amnistía. Sobre el valga la redundancia, que Víctor Aldama entregó a las autoridades de España y que compromete a la interiana Delcy Rodríguez, pero también a su amiguito José Luis Rodríguez Zapateros. Y sobre el dato que habla que en efecto la calle en Venezuela se está calentando. Sobre todo eso hablamos en este video que te dejamos por acá. Así que pásate y échale un vistazo si no lo has visto. Y recuerda dejarle un cariñito. Nos vemos en el próximo video, señores. Y recuerden, libertad o nada, porque seremos libres.